en Alemania, también tiene especializaciones en Estados Unidos, como le hicimos su publicidad, ha hecho consultoría en países, en 21 países, a clientes de primer orden mundial, ¿no? Ha sido profesor invitado, activo, en universidades de América Latina y de España a nivel de posgrado, por supuesto apoyaciones, es creador de la metodología Razón de Ser, Cromosoma, Cloche, es escritor, aquí tengo uno de sus libros, también es escultor, lo pueden seguir por sus redes sociales 2GP o alexi.art. Alejandro siente un muy gran cariño por Grupo Vargas. Su apoyo más reciente para la organización fue la creación del ADN corporativo, eso con lo que trabajamos, nuestra Biblia de trabajo y de pasión por la empresa, puesto por los valores, los lineamientos estratégicos, competencia, el modelo de negocio corporativo. Alejandro fue nuestra guía en el año 2014 y bueno, no pierde vigencia ese ADN que Alejandro nos ayudó pues a elaborar. Entonces, bueno, también es importante resaltar su particular forma de pensar y actuar, que es directa. A Alejandro le gusta hablar a calzón quitado, para decir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Anaís. Si te parece, y a los participantes también, bueno, yo les tengo mucho cariño a ustedes. Lo que ustedes han hecho en todos estos años es admirable. El que ustedes todavía estén en Venezuela y le echen hombro al asunto, de verdad que es admirable. Si te parece, Anaís, vamos a hacerlo tipo conversación amena, ¿ok? Lo más ameno posible, y arranca tú con las preguntas y yo haré lo posible por responder en forma corta, precisa, pero sobre todo que nos pueda ser útil. Así es, así es. Bueno, Alejandro, conversábamos en el diseño de este encuentro, hicimos varias preguntas a nuestros compañeros de trabajo para que expresaran su sentir, sus inquietudes, sus opiniones. Una de las que más punto tuvo fue la de incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a suceder en el país, cuándo se termina la pandemia, la incertidumbre por el empleo, la economía. En el caso de Venezuela, el tema de hiperinflación, gasolina, lo carente de nuestro sistema de salud también, ¿no? El desabastecimiento de productos alimenticios, e incluso hasta el temor de contagio, o que esta situación de hacernos mejores profesionales y mejores personas, de retraso, ¿no? Entonces, Alejandro, mi primera pregunta en nombre de todos los participantes, ¿cómo podemos manejar esa adversidad, sobre todo con lo que no está en mi influencia ni en mi control? Porque no puedo controlar si hay un estallido social, si falta la gasolina, si a la empresa le va mal. ¿Cómo podemos manejar esa adversidad? Sí, fíjate lo siguiente. Uf, pregunta profunda, pues. Es como si fuera una sola pregunta para todo el webinar. Usted puede con eso y más. Sí. Primero que, oye, nosotros sucumbimos muchas veces a la necesidad que tiene nuestro cerebro y nuestro sistema de creencias de tener certeza sobre el futuro. O sea, si uno nos ha venido a enseñar esto, es que no podemos, el futuro no es previsible. Pero si nosotros queremos pensar que todo lo que va a pasar en el futuro lo tenemos que saber hoy, vamos a sufrir. Ese es lo primero. ¿Okay? Ahora, ¿cómo dejar de sufrir de eso? Les voy a dar una pequeña fórmula que a mí me ha ayudado mucho. ¿Okay? Voy a ver, ¿se ve el rotafolios? Perfecto. Vemos el rotafolios, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate lo siguiente, cuando nuestra mente afronta una crisis, un problema, un reto, voy a llamarlo un reto. Tú tienes de esta rotonda o redoma, tienes dos salidas. Tú puedes ser víctima o puedes ser aprendiz. Entonces, ¿qué hacen las víctimas?
¿por qué me pasa esto? ¿Y hasta cuándo? Etcétera. Y más bien ponen la responsabilidad en la situación externa. ¿Okay? Mientras que si tú adoptas la actitud de aprendiz, la mente del aprendiz se hace dos preguntas. Y una pregunta es, ¿qué aprendo de esta situación? Y la otra pregunta es, ¿qué cambio? Y fíjate una cosa, lo que a mí me ha funcionado, yo no soy técnico en esto, sino lo que a mí me ha funcionado es que todo es aunque nosotros no lo veamos así. O sea, yo salí de casa a los 13 años, me mandaron a internado. Y en esa época también, o sea, mi familia ha quebrado dos veces. Una vez cuando mis padres ya salieron en la Segunda Guerra Mundial, y la otra es porque nos metimos en una finca a producir, pero fue en Europa, en España. Y tener finca en España es la forma más feliz de arruinarse, cosa que hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que en el colegio, para tener dinero, teníamos el pelo corto. Entonces yo me metí de barbero y corté pelo durante 4 años. Después, para tener un poco de dinero también, daba clases de matemáticas. Después en la universidad no tuve beca, fui chofer, fui mesero, fui cosas legales. Mientras los que tenían plata por los padres o tenían beca, pues podían vivir una vida de estudiante. Sin embargo, eso me ha sido sumamente útil después, porque toda esa experiencia fue por mi bien. Y yo adopté una filosofía de vida que todo lo que pasa a la larga es por mi bien. Ahora, ustedes me van a decir que eso es como un mojón mental. Pues sí, pero me ha funcionado. O sea, es tan real o irreal decir que todo lo que me pasa es por mi bien que decir que todo lo que pasa es por mi mal. Entonces, pero si tengo que elegir, yo prefiero apostar a que lo que pasa es por mi bien. Entonces, la pregunta que uno se hace, oye, ¿en qué me desafía esta situación que estoy pasando? En lo personal, en lo emocional, etcétera. ¿Qué aprendo de esta situación y qué cambio? Y a mí me ha ayudado mucho a redirigir los pensamientos porque la cabeza es como una que no podemos parar. Entonces, si la dejamos a su aire, puede inventar fantasmas mentales y me deprimo, etc. O si lo alimento con preguntas, ¿qué aprendo? ¿Qué cambio? ¿Qué puedo mejorar? Etcétera. La mantengo ocupada al servicio de construir un mejor futuro. En lugar de estar anclados en un pensamiento futurista y sobre cosas que no podemos tener control. Eso es correcto. De hecho, hay una línea de la psicología de un gran médico aquí en Medellín que se llama Bernardo Schmedling, que es la aceptología. Y él tiene una frase muy buena que les sugiero apuntar, que dice que todo sufrimiento viene de una no aceptación. O sea, la raíz del sufrimiento es no aceptar algo que está ahí. Ojo, el dolor es un hecho, pero el sufrimiento es opcional. Como lo que estamos viviendo en la actualidad. Es cuestión de, entonces, colocarnos en el rol de aprendices para justamente ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ver las oportunidades que tenemos. Hay adversidades que no podemos controlar, como las que te manifesté que mencionaron nuestros participantes, y bueno, definitivamente anclarnos en ese aprendizaje. Me encantó Annalise, por aquí en el chat alguien pregunta que repita la frase, y la frase es que todo sufrimiento viene de la no aceptación de una realidad. Okay. ¿Puedes repetir el libro, Alejandro, por favor, que también lo están solicitando? Gerardo Schmedling. No conozco ningún libro, pero hay mucho de él en YouTube. Ok, perfecto. La aceptología. Okay. O sea, sí, la aceptología, todo sufrimiento viene de la no aceptación. ¿Ok? Entonces, y
La otra frase era que el dolor es una realidad, pero la sufridera es opcional. Exactamente. Alejandro, actualmente nos está tocando a todos convivir en nuestros hogares, por supuesto con los servicios deteriorados como están. Obviamente, imagínate todo el globo terráqueo eh, conectándose, que es la vía de contacto más cercano que podemos tener con la gente, con el trabajo. Estamos en nuestras casas conviviendo con la familia, ejerciendo todos los roles simultáneos, ¿no? O sea, yo estoy aquí conversando con ustedes y simultáneamente estoy siendo mamá, esposa, hija, o sea, estamos todos teniendo esos roles ocurriendo simultáneamente en el mismo lugar, en el mismo espacio. No podemos salir a caminar con tranquilidad, no podemos darnos nuestro viaje a la oficina para contactar a la gente, para hacer nuestro trabajo, o sea, esa normalidad que teníamos antes, ¿no? Entonces prevalece, por supuesto, un agotamiento físico y mental, incluso hay una sensación de que estamos trabajando mucho más, ¿no? Y los recursos tecnológicos sabemos que están muy, muy deprimentes en la actualidad. El país, yo creo que, por ejemplo, aquí en Venezuela es uno de los más retardados en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, Alejandro, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para llevar este confinamiento en la casa, con la familia, lo menos sufrible posible? Ok. Fíjate lo siguiente. Eh, Estuvimos en el mismo colegio, mi primo Gustavo, de Venezuela, y un servidor. Mi primo Gustavo, en este internado, era un internado muy severo de curas y monjas. Mi primo Gustavo apenas aguantó un año y se regresó, que no aguantó, porque chocaba contra las normas. Lo que a mí me ha ayudado es que cuando tú tienes una situación que no está en tu influencia, entonces acepta las limitaciones y dentro de tus limitaciones construyete la mejor burbuja posible. ¿Ok? Entonces, de nuevo regreso casi que a la aceptación o a la aceptología. Por ejemplo, nosotros no teníamos tiempo libre con las muchachas. O sea, los muchachos iban al pueblo, esto estaba en un pueblito en una hora y las muchachas en otra hora, etcétera. Bueno, pero yo quería estar con las muchachas. Bueno, ¿qué hice? Me metí en el grupo de baile, baile folclórico. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a quejarte internamente de una situación que no está bajo tu zona de influencia, tú te vas a frustrar. Y es ahí donde viene lo próximo, y es qué puedo hacer yo en la tridimensionalidad del ser humano, que ahora voy a hablar de eso, para llevar mejor esa situación. Regreso a la tridimensionalidad del ser humano según Platón, que nosotros somos cuerpo, o sea, materia, tenemos un cuerpo, razón, materia, tenemos emociones, eso es el corazón, y tenemos espíritu, que es la parte ética. Y tenemos que ocuparnos de las tres cosas cada día. Entonces, por ejemplo, un amigo mío que está confinado en una torre alta, él vive en el piso 10, diariamente sube y baja varias veces las escaleras, porque no puede ir al gimnasio, no puede irse. Tengo, bueno, un buen amigo que ustedes lo conocen porque ha trabajado con ustedes también, que es Claudio Nazoa, está confinado con Laureano en Tenerife. Y les hago un tour y están confinados. Y me dice, mira, húngaro, yo lo que hago es que subo a la azotea y arriba corro 1 hora, 5 kilómetros cada día. Entonces, dentro de nuestros límites tenemos que hacer lo mejor para sobrellevarnos esta situación. Y en ningún momento caer en la victimización o en la quejadera. Ahora, en familia hay una cosa que yo aprendí en un curso en Estados Unidos que me ha sido muy útil, es que pongamos reglas. No manejamos las reglas. Sin embargo, fíjense ustedes que todo lo que hacemos tiene reglas. Tú te sientas a jugar dominó, hay reglas. Tú vas a jugar fútbol, hay reglas. Tú te sientas a jugar ajedrez, hay reglas. Pongan reglas, pero pongan reglas en forma mancomunada en la familia. ¿Ok? Miren, Anaís, yo veo que estamos nosotros en familia. Yo voy a decir algo, pero porque se quede aquí en familia, ¿correcto? Claro,
seguro. Entonces, yo desde muchos años trabajo como consultor y cuando uno trabaja y dicta uno está al del día, estás como chupón de orfanato cuando llegas a la casa. Entonces, llegas a la casa, te espera tu esposa y te dice, mi amor, ¿cómo te fue? Yo la verdad que ya gasté todas las palabras de ese día, yo ya no tengo ganas de conversar mucho. Entonces, al principio era una cuestión, oye, mi amor, ¿y por qué tú no me hablas de tu trabajo? A mí me interesa, etcétera. Hasta que pusimos una regla, dame una hora hasta que yo aterrice, me duche, me cambie, se enchufe el cerebro y después yo tengo todo lo que tú quieras. Bueno, tanto remedio. ¿Me explico? O sea, porque es una regla. Entonces, es una norma. Ayudó a la convivencia. Entonces, en la familia, aunque parezca mentira, de repente a los niños hay que decir, mira, hay varias veces al día que yo tengo que estar en esta esquinita, si tienes un cuarto extra, mejor no, en esta esquinita, porque yo tengo que trabajar. Y a través del trabajo es que yo tengo el dinero a la casa y podemos hacer la compra. Y necesito que den ustedes un espacio para que yo pueda trabajar. Entonces, hace falta poner algunas reglas sobre la mesa, sobre todo cuando en un espacio muy pequeño hay tanta gente conviviendo. ¿Sabes? Eso es necesario. Pero pónganlas sanas. Es así. Seguramente colocamos todos los que estamos aquí para poder disfrutar de conversatorio. Los niños en el cuarto, las mascotas encerradas, no se conecten al internet para poder disfrutar del conversatorio. Bien, Alejandro, tenemos una gran preocupación, ¿no? En general, y lo manifestaron los compañeros en sus respuestas. Y es la preocupación porque ya no estamos tan cómodos como antes, ¿no? Pudiera ser esa pérdida de comodidad mundial, ¿no? Y es que el alto costo de la vida, la misma depreciación de nuestros ingresos, la preocupación por la estabilidad laboral, el mismo porvenir de Grupo Vargas, no visualizamos cambios positivos que nos puedan generar tranquilidad, ¿no? Y bueno, y nos pesa probablemente no tener el control de todo lo que va a suceder. O alineado a la primera pregunta que te hice en relación a la incertidumbre. Alejandro, ¿qué nos puedes tú aconsejar para rescatar un espacio de confort y tratar de reducir esas preocupaciones? Estudien, aprendan nuevas profesiones, aprendan nuevas formas de hacer las cosas, renuévense. Porque, fíjate, si tú le preguntas a la gente, ¿por qué te pagan? Mucha gente responderá, a mí me pagan por trabajar, el otro dice, me pagan por todos los conocimientos que yo tengo, etc. Pero si somos honestos, si le ponemos la lupa, veremos que a nosotros nos pagan por la calidad de problemas que sabemos resolver. Vuelvo a repetir esto. A nosotros nos pagan por la calidad de problemas que podemos resolver. Entonces, fíjate lo siguiente. Si yo puedo resolver una serie de problemas que mucha gente sabe resolver, mis ingresos van a ser bajos. Si yo puedo resolver problemas que poca gente puede resolver, mis ingresos van a ser altos, ¿correcto? Ahora, para resolver esos problemas, yo sí tengo que estudiar, tengo que renovarme, etc. Yo personalmente estoy pasando por una profunda transformación. Me vine de Venezuela a Medellín hace unos años. Entre Venezuela y Centroamérica, sobre todo Nicaragua, era el 90% de mi facturación. Venezuela se vino a cero, Nicaragua se vino a cero. Tengo España, tengo otras cosas, lo cual me tengo que reinventar por completo. Ok, desde hace un año online estoy estudiando una nueva profesión. Entonces, estoy escribiendo libros. Este virus me sacó de mi Jurásico digital y ahora estoy metiendo a abrir mi cuenta en YouTube, etcétera, etcétera, cosa que no tenía en mente.
porque tampoco me hacía falta. Pero la situación nos da la oportunidad de seguir aprendiendo. Y al respecto les voy a mandar, Anaís, voy a mandar un esquema, que es un esquema japonés, es el Ikigai. Ok. ¿Ok? Trata ese El esquema. Ikigai, muchos de ustedes lo conocen, es una forma de cómo puedo yo unir lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta y donde soy bueno, pero también aquello por lo que hay una demanda en el mercado. O sea, tú puedes hacer tu pasión, pero si nadie lo requiere en el mercado, no va a funcionar como negocio. Entonces, si Vargas vive, si ustedes tienen trabajo, etcétera, pero tú eres responsable de lo que tú sabes y en la empresa eres tú el principal responsable de seguir formándote. Puede ser que alguno de ustedes sea muy bueno dibujando, alguno de ustedes es muy bueno escribiendo versos, otro es muy bueno con las recetas, bueno, saca tu libro de recetas, o lo que sea. Pero muévanse, 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 porque los mundos a los que nos enfrentamos en un futuro van a ser mundos donde no nos va a bastar tener una sola fuente de ingresos. Correcto. Como en países del ¿Okay? primer mundo, donde para mantener cierta actividad económica, las personas tienen hasta 2 trabajos simultáneos. Alejandro, me Correcto. gustaría que explicaras gráficamente lo referido al espacio de confort. Tenernos en nuestro espacio de confort o salir del espacio de confort. Me gustaría que explicaras gráficamente para el equipo eh, tus apreciaciones sobre ese tema. Ok. Mira lo siguiente. Aquí tengo a la persona A que tiene un espacio de confort pequeño. Y aquí tiene la persona B que tiene una zona de confort grande. Déjame preguntar por el chat, si quieren escriban ustedes por el chat, ¿qué creen ustedes? ¿Quién va a sobrevivir en situación de crisis o de cuál poder aprovechar las oportunidades mejor? ¿A o B? El que tiene la de confort chiquita o grande. A, vayan escribiendo, yo los voy a leer. A, 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 wow. Oh, Anaís, mejor apago y me voy, porque me van a dar duro, me van a dar muy duro. Lo Muchachos, hice con toda la intención, que lo explicaras para romper esos paradigmas con respecto al espacio de sí, confort. sí, y creo que la gente tiene muy buena capacidad lógica de por qué llegaron a lo que me dice, porque, que es necesario explicar qué significa zona de confort. Muchachos, zona de confort significa una zona que me es familiar. O sea, eso no significa que no tenga problemas, pero lo sé manejar. Entonces, vamos a ver esto, el rotafolio de nuevo. Tú tienes en la zona de confort, esto es familiar, a esto es acostumbrado, esto tú lo dominas, etc. Entonces, para que estemos claros, todo te mueve como pez en el agua. ¿Qué hay entonces fuera de confort? Fuera de la confort está la incertidumbre, está el cambio, esto te puede generar ansiedad. Ok, todo eso está fuera de la zona de... Voy a poner ahora un ejemplo, muchachos, un ejemplo. Aquí tienes A y B. Los dos tienen 27 años. A está en su zona de confort, que es muy pequeña, porque nació en su ciudad, creció en su ciudad, fue al colegio en su ciudad, vive en casa de papá y mamá, es brillante, los dos son ingenieros, ¿ok? La misma edad, etcétera,
pero nunca se ha ido a otro país, no ha tenido que irse a aprender otro idioma, etc. ¿Ok? Por eso su zona de confort es muy pequeña. B es alguien que nació en un país, pero después creció en otro país, con lo cual habla otro idioma, después fue a la universidad en otro país, con lo cual después tuvo que migrar de nuevo, pero hizo estudio, pero además es carpintero, pero además no sé qué. Si lo vemos, vamos a ver que B tiene más oportunidades. A dices, que al Canadá, imagínate que A es maracucho y nunca ha salido de Maracaibo. Tienes que irte al Canadá y tienes que levantar una sucursal del Grupo Vargas, pero además lo tienes que hacer en inglés. Lo sacaste de su zona de confort, porque eso está muy lejos de su zona de confort. A B le dices que tienes que irte al Canadá, listo, como estudió en Alemania, ya está acostumbrado al frío. Pero además lo tienes que hacer en inglés. Inglés está en su zona de confort. Entonces, para definir la zona de confort, es la zona donde nosotros nos podemos mover como pez en el agua. Cuanto más estudies, cuanto más idiomas hables, cuanto más profesiones tienes, etcétera, más grande es tu zona de confort. Por eso, en realidad, más oportunidades puede tomar el que es B. Por ejemplo, si a B le dices, no, el Canadá no, tienes que irte a Alemania a hacer una sucursal Grupo Vargas. Bueno, alemán también está en su zona de confort, ahí se lo puedes mandar. Ah, no, pero hay que hablar francés. Bueno, también. Entonces, cuanto más idiomas tengas, más profesiones. No sé, Anaís, si con eso he explicado un poco por qué vale la pena ampliar la zona de confort. Y no Así sé es. si te parece que expliquemos un poco cómo se hace ampliar la zona de confort. Cómo no, adelante Alejandro. Justamente por esa invitación que ampliarlo o estar cómodos en nuestro confort, tal vez por nuestras creencias, hay como que un pensamiento de que es negativo, ¿no? Esta persona está en su espacio de confort. No, mientras más lo amplíes, mientras más adquieras destreza, nos podemos mover como pez en el agua, como colocando. Esta situación de pandemia nos está obligando a aprender más de tecnología, administrar mejor nuestros recursos por la misma crisis, a manejar adversidades. Estamos ampliando, sin darnos cuenta, nuestro espacio de confort. Y me gusta lo que dijiste, Anaís, porque hay como un lenguaje donde nosotros enaltecemos los errores, que se aprende de los errores y enaltecemos el sufrimiento. Entonces, decir que alguien está en su zona de confort es que como decir que se está rascando la barriga. Entonces, Exactamente. ¿por qué no puedo estar en mi zona de confort? ¿Ok? Entonces, y ahora fíjense lo siguiente, ¿cómo amplía uno su zona de confort? ¿Cómo lo amplía A o cómo lo amplía B? Si tú le pones a A un reto que está así de lejos de su zona de confort, Anaís, eso para A, que nunca ha salido de su zona de confort, ¿ok? Nunca ha salido, ¿ok? A un maracucho no hay que mandarlo a Canadá para salirse de su zona de confort, basta mandarlo a Caracas, ¿ok? Listo. Pero lo mandas aquí lejos. ¿Qué emoción genera eso? Estrés, ¿Mm? estrés, desafío. Correcto. Entonces, cuanto más lejos está el objetivo que le das de su zona de confort, más aumenta, digamos, la emoción negativa. ¿Ok? Entonces, si se lo pones aquí, puede ser que haya temor. ¿Ok? Hablamos en criollo, ¿ok? Si se lo pones cerquita, hay temor. Si se lo pones más lejos, hay culillo. Si se lo pones aquí, hay miedo. Y si se lo pones aquí, ya está en pánico. Entonces, no te pongas algo que está muy lejos de tu zona de confort. Agárrate algo que está cerquita. Pero en el momento que tú pisas algo fuera de tu zona de confort, ya automáticamente ampliaste tu zona de confort. Y después hiciste otra cosa y volviste a tu zona de confort. Y aquí volviste a ampliar tu zona de confort y volviste a ampliar.
Y entonces constantemente amplías tu zona de confort. ¿Me explico? Exacto. Muchachos, yo no tengo ningún mérito, yo no tengo ningún honor en esto, pero yo soy B. O sea, yo nací en Caracas de padres húngaros y mis padres en un momento dado dijeron, nos vamos de Venezuela, y entonces me llevaron a la isla de Barbados. Yo tenía 4 años, entonces en la isla de Barbados desaprendí el español y el húngaro, estaba en una familia inglesa y aprendí el inglés. Ya con 4 años, estuve medio año ahí. Después me recogieron al medio año y nos fuimos a vivir a España. Ahí desaprendí el inglés y fui al colegio en España y aprendí español y húngaro de nuevo. Después, con los 13 años, me mandaron a Baviera, en Alemania, a un internado húngaro. Ahí tuve que meterme un puñal de la cultura húngara. De ahí me mandaron a la universidad en Alemania y aprendí mejor el alemán. Entonces, constantemente he estado expuesto al cambio, con lo cual el cambio para mí es normal. Constantemente he tenido que ampliar mi zona de confort. Entonces, si una empresa me dice, Alejandro, quiero que me deje un taller en alemán, estoy en mi zona de confort y lo puedo hacer. Y quiero que lo deje en húngaro, lo puedo hacer. O que me lo deje en inglés y lo puedo hacer. ¿Qué significa? Que te ves como un gato con 7 vidas. Y gracias a Dios, como tengo además muchos intereses, porque me gusta escribir libros y me gusta la escultura, me gusta aprender, tengo que reconocer que esta broma del virus, oye, me ha caído muy bien. O sea, feliz porque le puedo dedicar a un montón de cosas. Es como Mafalda que dice en una viñeta, oye, para en el mundo que me quiero bajar. Ahora, si fuera trabajólico, solamente tengo una profesión, dependo de esa profesión, no me siento bien en casa, no me llevo bien en pareja, necesito estar en la oficina, etcétera, mi sufridera sería ilimitada. No sé si me explico. Entonces, agradezco a Anaí la pregunta, es que muchachos, vayan agrandando su zona de confort. Ah, que yo también la tengo que agrandar, que sí, porque había que hacer. Cerquita de mi zona de confort está aprender a hacer videos para YouTube, aprender a hacer webinars por Zoom, otro, y iré agrandando. Entonces, cuanto más grande sea tu zona de confort, más oportunidades puedes aprovechar en la vida. Mejores perfiles B seremos y transformar esta situación y verla como una oportunidad para quiero hacer referencia a los procesos, ¿no? Los mágicos procesos en general de cualquier organización. Vamos a hablar de las de Grupo Vargas en general. Por mil y un razones pueden darse falta de respuesta o ciertas respuestas son lentas por parte de los clientes internos o los proveedores que tenemos externos que tampoco lo podemos controlar, responden tarde y afectan nuestros resultados. Apalancándonos en uno de los valores que nosotros definimos para Grupo Vargas, uno de los 4 valores, simplicidad, ¿qué recomendaciones tienes para aprovechar esta oportunidad también de mejorar esos procesos? Y me gustaría que nos comentaras sobre tu teoría del cloche. Ok. Fíjense, una de las preguntas que vale hacernos es cómo lo hago más simple. Y quiero hacerles una pregunta. El mundo en general, así como venía viniendo y como será en un futuro, ¿es cada día más simple o más complejo? Es cada día más cambiante y más complejo, con lo cual tenemos que tomarnos casi por obligación, preguntarnos cómo lo puedo hacer más simple, porque las cosas se complican. Y además, todavía en muchas casas de estudio vendemos lo complejo como lo valioso y no nos atrevemos a ser sencillos o simples. Y créame una cosa, ser exitoso y ser feliz es muy sencillo,
El problema es ser sencillo, ¿ok? Porque nos complicamos la vida. Y cada quien desde su esquinita, es bueno que se pregunte, ¿cómo puedo hacerlo esto más sencillo? Pero a diario. Y por supuesto, bajo las reglas y las pautas de la empresa, háganlo y propónganle a sus jefes, oye, esto, ¿por qué no lo hacemos más sencillo? Yo llevo ya 20 años trabajando desde la casa, o sea, en teletrabajo, menos cuando dicto cursos que tengo que transportarme donde está la empresa. Y ya hace mucho tiempo, algunos clientes que me dicen, oye Alejandro, quiero que nos reunamos. Digo, oye, pero tú estás en la Trinidad y yo estoy en Los Palos Grandes. ¿Cuánto tiempo necesitas para reunirnos? No, solamente 20 minuticos. Entonces, yo le digo, oye, vamos a hacerlo por Skype o por Zoom. Y la gente, no, no, quiero que vengas personalmente. Bueno, por fin ahorita lo podemos hacer por Zoom. Ahora, por 20 minutos, en una Caracas colapsada, yo estaba perdiendo prácticamente una mañana completa, porque es sentarte en el carro, ir para allá y regresar. Bueno, esas 2 o 3 horas en el tráfico son totalmente improductivas. Entonces, de eso se trata. Hay que buscar cada día métodos para hacer las cosas más eficaces y más simples. Y ahí voy a lo del cloche. Fíjate lo siguiente, cuando tú conduces sincrónico, tú tienes un cambio de marchas, aprietas el cloche y cambias de marcha. Tú tienes fuerza en el vehículo cuando es en primera, segunda, tercera, cuarta. Cuando tú pones que el cloche es necesario para cambiar de primera, tú en ese momento no tienes fuerza. De hecho, por ejemplo, tú vas para arriba, estás en primera, es el cloche. Si dejas el carro en el carro se te desacelera. O sea, el cloche es un desgaste sin que te dé energía. Estás en marcha. Cuando tú estás trabajando, pero no importa, tú estás en cloche. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas reuniones han tenido ustedes en la vida real que duran hora, hora y media y se pudiera haber hecho en 20 minutos? Listo. Si se hubiera hecho en 20 minutos, entonces la otra hora es cloche. Y no se trata. Y de eso se trata. Entonces, busca aquellas actividades donde no las hagas por hacer, sino que realmente agregado. ¿Okay? Por ejemplo, estar en el tráfico es un cloche. Y hacer un montón de cosas es un cloche. Rellenar formularios para el gobierno de turno es un cloche que no aporta la riqueza de un país. Ahora, hay cloches que estás obligado a hacer porque si no te multan. Pero en tu organización, donde tú puedes decidir mejor qué es lo que haces o no haces, oye, ahí tienes que diferenciar de cuáles actividades generan con el tiempo rentabilidad y cuáles actividades son aquellas que son puros cloches. Y regresando a lo que dice Anaís, si tú tienes proveedores internos, clientes o lo que sea, que no contestan emails, etcétera, te están generando un cloche, porque tú tienes que estar pendiente de ellos. Siéntate con ellos y dile, por favor, cuando te pida algo, contéstame. Y si no puedes contestarme ese día porque no tienes la data, dime, Alejandro, recibí tu requerimiento, mañana por la tarde me voy a dedicar a ello. Pero cierra ese ciclo, porque si no, tú generas un cloche mental de estar pendiente en la cabeza del otro. Y todo cloche te resta energía y te resta a la larga rentabilidad y productividad. Correcto. Anaís. Efectividad, definitivamente. Se te congela la imagen. Alejandro, por supuesto somos seres humanos, ¿no? Aquí No te todos escucho. somos personas, somos trabajadores, somos padres, Ok. tenemos un dolor. ¿Y ahorita? ¿Me Ahorita escuchas? sí.
Ahora mejor. Sí, te ¿Ahorita sí me escucho. escuchas? Sí. Ok. Alejandro, seres humanos, perfecto. Somos seres humanos, todos los que estamos. No te escucho. No, Eh, no te escucho. Creo que se desactivó Anaís porque no aparece ni su imagen. Debe ser que se le cayó la conexión. Voy a escribirle por acá por WhatsApp a ver Sí, no, perfecto, perfecto. qué le pasó. Aprovecho por allí, Liliani había levantado la mano. No sé si tienes alguna pregunta, Liliani, que la puedas. Ah, ya se conectó Ana. Ya se conectó. Aquí está. Cosas que no puedo controlar, el paupérrimo servicio de mi casa. Por acá hay una Pero pregunta paciencia. en el chat. No, estoy empleando mi espacio de confort, controlando el estrés y manejando mucho la paciencia. Alejandro, te comentaba que todos aquí nos hemos pasado como que por una montaña rusa de picos emocionales, ¿no? Es un día muy angustiados, otro día estamos más serenos, otros hiperactivos, otros con muchísimo miedo por la situación. Esto ha sido realmente una locura, ¿no? Queremos responder más rápido, conectarnos más rápido. Hay días que nos provoca no hacer nada. Otros días estamos anclados en la tristeza. Y bueno, quisiera preguntarte qué recomendaciones tienes, cómo manejar esos niveles de angustia que estamos atravesando todos, ¿no? Ese paseo por todas las emociones. Ok. Dos, tres tips muy prácticos, pero muy prácticos. La angustia es generada por la incertidumbre. Si tú tuvieras certeza, no tuvieras incertidumbre, o sea, no tuvieras angustia. El estrés, o sea, la raíz del estrés es la incertidumbre. Entonces, voy a poner un ejemplo dramático, ¿ok? Dramático. Imagínate que está saliendo alguien, estás en el colegio, estás saliendo con alguien y tienes sospecha de alguien, al mismo tiempo estás saliendo con otro o con otra. Mientras tú estás dudando, tú estás en estrés. Ahora, cuando ya sabes que sí estás saliendo con otro o te puso los cuernos, ya el estrés desapareció. Ahora estás en dolor, pero el estrés en sí desapareció porque tienes certeza. La raíz del estrés, de la angustia, etcétera, es la incertidumbre. Y la incertidumbre nunca está presente ni en el pasado. La incertidumbre se genera cuando la mente se proyecta en el futuro, quiere adivinar en el futuro. Muchos no adivinan el futuro porque ni mandan. Además, el futuro llegará solito. No sabemos. Lo que puedes hacer es estar en el presente y aprovechar mejor tu tiempo preparándote para el futuro, para que cuando ese futuro estés mejor preparado. Preguntarles una cosa. Ahora que están confinados en casa, ¿ustedes creen que pudieran aprender? Vamos a decir que quisieras aprender un idioma nuevo. ¿Tú crees que tú pudieras aprender 3 palabras nuevas por día? Contéstenme por chat, porfa. ¿Creen que pueden aprender 3 palabras por día? Sí, 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 por supuesto. Fantástico. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas palabras tendrías al final de un año? Correcto. Tiene más de 1000 palabras al final de un año. 1000 palabras. El americano promedio no usa más de 500, 600 palabras. ¿Ok? Los Alejandro, maracuchos no usan más de 500 palabras. Más, si tú te aprendes lo de verga, vergación, ya 50% de todas las conversaciones las sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que 3 palabras al día te llevan a 1000 palabras al año. Y a donde yo quiero llegar es que tú no puedes querer controlar el futuro proyectando tu mente
Sí, son 1095 palabras. Muchas gracias, Miguel. 1095 palabras. Con 1095 tú puedes un nuevo más. Entonces, prepárate para el futuro que pudiera venir, porque ahorita nadie te puede decir cómo va a ser ese futuro. Lo único que sabemos es que ese futuro no será igual al pasado. No crean totalmente diferente, porque no es verdad. Hay cosas del pasado que las seguiremos haciendo igualito, pero habrá otras que vamos a cambiar. Entonces, la recomendación para no caer en eso, en ansiedad, todo eso, aprovecha bien el tiempo de ahorita. Número 1. Número 2, si te da tristeza esto y lo otro, por favor, no niegues la emoción. Y te voy a decir por qué. Nosotros muchas creencias que hacen que neguemos las emociones. Además, hemos dividido las emociones entre emociones buenas y emociones malas. Las emociones nos las dio nuestro Creador, Papá Dios, con lo cual Él no hace nada malo, todo nos sirve. Ahora, nosotros tenemos que saber cómo dosificamos esas emociones. Por ejemplo, el miedo es muy útil porque te preserva de ciertas cosas. Ahora, el miedo en exageración te paraliza. Y ahí que sea bueno o malo. Si tú decides hasta qué punto es útil o no útil para la vida que tú quieras llevar. Si tú, por ejemplo, a veces te pones triste y hay una frase que dice que hombres no lloran, esas cosas, eso no es sano. Te estás engañando a ti mismo. Si estás triste, abraza tu tristeza y, como quien dice, disfrútala. Vive, porque la tristeza te quiere decir algo. Las emociones, muchachos, que nosotros no dejamos aflorar, que las tapamos, creen que las somatizas en el cuerpo en forma de dolores, dolor de cabeza, dolor de espalda o hasta una enfermedad. ¿Ok? La energía no desaparece y las emociones son energía. ¿Estás triste? Bueno, siéntate y pregúntale a tu tristeza qué te quiere decir. Y desde ahí empieza a reconstruir tus pensamientos, pero no te sientas mal por estar triste. Que tú tienes una ira, que estás enfadadísimo. Perfecto. Vete al baño y méntale la madre al gobernante de turno, lo que sea. Y le voy a decir algo, es mucho más sano una buena mentadera de madre en el tono adecuado que callárselo. ¿Ok? Pero es que la energía tiene que salir, porque todo lo que nosotros suprimimos de energía en nuestro cuerpo nos pasa factura. No sé si con eso, Anaís, Sí, Alejandro, definitivamente hay que estar consciente de nuestras emociones. Lo hablábamos en estos días cuando estábamos preparando la actividad. Existe inclusive la psiconeuroinmunología. Correcto. O sea, temprano el cuerpo nos pasa factura. Entonces, reconocer que las emociones ocurren, pero no quedarnos enganchadas en emociones sobre todo negativas, ¿no? Alejandro, considero que todos estamos tratando de ser más eficientes en este tiempo de crisis, ¿no? Y sobre todo con los recursos que disponemos, tanto en la empresa como en nuestras casas, que probablemente no son los mejores o los más efectivos, pero bueno, tenemos que afrontar problemas. ¿Qué recomendaciones nos das tú para afrontar un reto? Porque es un reto rendir los recursos económicos, cumplir con todos los roles. Entonces, ¿qué nos recomiendas para afrontar un problema que se nos esté presentando? Ok, vamos a ver aquí en el rotafolio. Lo voy a poner aquí en esta parte. Hay una fórmula que yo aprendí de un alemán que se llama Peter Hase, que agradezco muchísimo, que me cambió la vida. Ojalá en un futuro esas fórmulas se pudieran enseñar hasta en los colegios, porque nosotros, como hemos dicho antes, vivimos de resolver problemas.
pero nunca nos han explicado cuál es la anatomía de un problema. ¿Qué significa problema? Resuelvo problema. Entonces, fíjate lo siguiente. Lo voy a apuntar aquí, espero que se vea. Sí, se ve. ¿Ve la carita? Ok. Mira, entonces, ¿qué es un problema? Un problema es, esta persona tiene un problema cuando la realidad no es igual a su deseo. O sea, nosotros tenemos un problema cuando la realidad y el deseo son distantes. ¿Ok? Por ejemplo, yo deseo tener 4.000 y solamente me entran 3.000. Mi problema es de 1.000. ¿Qué significa deseo? Deseo es ilusión, deseo es objetivo, deseo es una meta, pero también es una necesidad. ¿Okay? Cuando yo necesito algo y la realidad no concuerda con mis necesidades, yo ahí tengo un problema. Ahora la pregunta es, oye, esta ecuación. Y vamos a apuntar aquí, esta vez una carita feliz. ¿Cómo puedo resolver yo un problema? Tú puedes resolver un problema, la ecuación tiene dos incógnitas y puedes resolver un problema en 3 vías. Primera vía, hay situaciones donde la realidad es fija, pero fija. Lo único que te queda es adaptar tu deseo a esa realidad. ¿Ok? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuál es la realidad fija de noche de conducir por Caracas? En caso de que tengas gasolina. ¿Ok? Párate a las 9 de la noche, oscuridad total, en un semáforo en San Martín. Bueno, esa realidad tú no la puedes cambiar. Entonces, lo único que te es chola, pasa. Entonces, tú dices que soy un buen ciudadano y yo quiero pararme en la luz roja. Bueno, cambia tu chip, estás en San Martín. Ahora, si estás en Madrid, estás en Frankfurt, o no sé qué, a las 9 se pone la luz roja, ahí sí puedes ser buen ciudadano y te paras. Pero la realidad de Caracas, a esa hora, te exige que adaptes tu deseo a esa realidad. ¿Me explico? Entonces, si no, no es útil. Porque esa realidad tú no la puedes cambiar. Vamos al segundo. B. ¿Qué pasa si tu deseo es... Si tu deseo es fijo, lo que te queda es que tú tienes que adaptar tu realidad a ese deseo. Lo que hablamos aquí, Anaí, se queda aquí, estamos en familia, etc. Por supuesto. Hace unos años, después de una cena, llevamos a un amigo a su casa, La Candelaria, en Caracas. Entonces unos malandros nos interceptaron más y nos secuestraron. ¿Ok? Listo. Gracias a todo salió bien, pero nos hubiera podido matar. Entonces, con mi esposa, cuál es nuestro deseo? Oye, nuestro deseo es tener seguridad personal. Y después de una vivencia así, eso nos motivó a pensar en un plan B y nos vinimos a Medellín. Entonces, como mi deseo fijo de poder caminar por una ciudad, sentirme seguro, etcétera, sobre todo, porque al que le muerde una cabra le teme a bejuco. Entonces, ¿qué hago? Bueno, adapto mi realidad a mi deseo, cambio mi realidad, cambio Caracas por Medellín. Y entonces nos mudamos. Ahora, lo que funciona, si tú tienes un deseo fijo y la realidad también, y nunca cambias nada y te quejas. Eso no funciona. ¿Okay? Entonces, cuando la realidad es fija, que no debe de ti, tienes que adaptar tu deseo. Cuando el deseo es fijo y puedes cambiar la realidad, cambia tu realidad. Y hay una tercera. Mira, esta fórmula a mí me cambió la vida. De verdad que me ayudó, pero brutal. Porque cuando uno tiene un problema, lo primero es querer resolverlo. Párate un momentico.
haz un análisis. ¿Estás en A, estás en B o estás en C? Entonces, en C hay realidades que parecen fijas, pero son cambiables un poco. Y hay deseos que parecen fijos y son cambiables un poco. Entonces, si tú vives, por ejemplo, una urbanización que puedes cerrarla y poner una garita y un vigilante, bueno, cerraste las calles, transformaste esa realidad y ajustaste tu deseo. No vives en Medellín o Frankfurt, sigues en Caracas, pero estás en una urbanización más cerrada y tienes seguridad. ¿Me expliqué? Muy prácticas, muy prácticas tus formas de cómo resolver problemas, Alejandro, para aplicarlas a partir de todos nuestros escenarios de acción. Pero, estamos afrontando como cambios, ¿no? Pensamos si cuando acabe esto seremos mejores personas, mejores trabajadores, se despertará la conciencia en el otro. ¿Consideras tú que el COVID-19 nos dejará algún aprendizaje? Ya lo está dejando, ya lo está dejando. Y un aprendizaje, mira, el virus es otra cosa que un acelerador, porque nos ha acelerado cambios. ¿Ok? Y hay una cosa que no nos gusta, pero este capítulo que se llama vida, un día se nos va a acabar. En otras palabras, nos vamos a morir todos. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, con lo cual es bueno que generemos una conciencia de vida. Cuando los romanos salían en la legión a ocupar las tierras, en latín les decían todos una frase, y la frase era memento mori, que no es otra cosa que piensa en la muerte. ¿Pero para qué? Para que valores la vida. Entonces, un antídoto de toda esta situación y de la conciencia es justamente el agradecimiento. Muchas veces tomamos cosas por hechas y no las agradecemos. Cuando abran los ojos por la mañana, agradezcan que viven. Agradezcan que tienen techo, porque hay gente que ni techo tiene. Agradezcan si tienen algo en la nevera. Agradezcan que tienen un puesto de trabajo. Agradezcan los colegas. Agradezcan que tengan familia. Agradezcan la salud que tengan. Agradezcan que en lugar del ascensor tienen escaleras y pueden subir para arriba, para abajo. Entonces, conviertan la criticadera, todo eso, conviértanlo en agradecimiento. Y ahí viene algo muy interesante, que en nuestra educación, desde niños nos han dicho, por ejemplo, alguien te regala un juguetico o regala un dulce, entonces te dice, ¿y qué se dice? Gracias. Y usamos la gracias como si fuera una fórmula social de quedar bien. Lo que no les enseñamos del todo a los niños es sentir agradecimiento. O sea, una cosa es decir gracias, que es el primer paso, pero el segundo es sentir ese agradecimiento. El agradecimiento no es una palabra que se expresa, el agradecimiento es un sentimiento que cuanto más profundo es, tanto más energía sanadora emana. Y al principio puede ser lo que yo les sugeriría, que agradezcan algo. O sea, tú agradeces la vida y agradeces que miras por la ventana, ves un árbol bellísimo. Hoy me mandaron de la residencia que tenemos todavía en Caracas, que nuestro araguaney, que no es nuestro, pues, pero está en el jardín de la residencia, está en flor. Una belleza, pero un araguaney espectacular. Agradécelo. Hasta que llega un punto que tu actitud ante la vida es de agradecimiento. O sea, que tú ya no necesitas excusa por agradecer algo, sino vives en agradecimiento. Y entonces estás en una vibración un poco más elevada. Y cuando tú vives en una vibración un poco más elevada, tu sistema inmunológico está mejor. Porque las vibraciones de baja frecuencia te comen el sistema inmunológico, y las vibraciones de alta frecuencia te recargan el sistema inmunológico. Y es bueno. Y cuando tú estás en agradecimiento, estás en otro estado de conciencia, porque, a ver si me explico,
Cuando tú estás en estrés y en angustia, tu sistema emocional está como en emergencia. Y cuando tú estás en emergencia, pocas veces concientizas algo. Tú necesitas estar en paz, analizar desde el silencio cuando tú estás de conciencia. Entonces, si todos tomamos conciencia que han aparecido los animales en las ciudades, conciencia que se ha reducido la capa de ozono, conciencia de que no hay por qué gastar gasolina, que podemos trabajar desde la casa, conciencia de que podemos hacer cosas más rápido y evitar cloches, conciencia de lo bien que va a sentir un buen abrazo físico también, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a enriquecer nuestra vida. Y yo creo que la toma de conciencia es ilimitada lo que tenemos por delante. Definitivamente. Valoramos muchísimo y te agradecemos de corazón, Alejandro, tú lo sabes, que estés hoy aquí con nosotros compartiendo. La última pregunta, Alejandro, que por favor le graficaras a ellos la esencia de Platón, ese triángulo de equilibrio que tú siempre expresas para ser cada día mejor. Ok. Pues la misma hora. Listo. Ahí está. Ok, perfecto. Miren, muchachos, les quería preguntar, ¿ustedes se acuerdan qué nos habían dicho en el colegio, cómo hemos descrito qué es el ser humano? Miren, voy a refrescar la memoria. A nosotros en el colegio, un biopsicosocial también, sí, sobre todo psico. A nosotros nos dijeron que el ser humano es un animal racional, ¿se acuerdan? Bueno, lo de animal a veces es verdad, sobre todo viendo los que están en política. Pero lo de animal racional, lo de racional no. Nosotros somos racionales, pero también somos emocionales. O sea, por ejemplo, todos los peos de pareja son emocionales, no son racionales. Entonces, ahí tenemos que regresar a Platón para preguntarnos qué es realmente el ser humano completo, el ser humano integral. Y entonces vamos a ver aquí a pie de página, se lo voy a dibujar. El ser humano completo, lo voy a dibujar aquí, un ser humano completo, según Platón, ok, según Platón, es tridimensional. Nosotros tenemos vida, tenemos cuerpo, nosotros tenemos corazón, con lo cual tenemos emociones y sentimientos, el cuerpo es tangible, las emociones son intangibles, y tenemos algo más intangible todavía, que es el espíritu. Y el espíritu es nuestra conexión directa con nuestro creador. Entonces, yo les pregunto de estas cosas, nuestro sistema educativo, ¿qué es lo que más ha fomentado o ha entrenado? Obviamente, toda la parte del cuerpo. ¿Ok? Disculpe, voy por un poco de agua. Tranquilo, Alejandro, estamos en vivo. Toda esta grabación y el material que adicionalmente le enviaremos por correo estará a su disposición muy pronto para que vuelvan a disfrutarlo y para que conozcan un poco más también de Alejandro. Ok, entonces aquí pide Horacio a ver si le puedo repetir las tres cosas. Ok, las tres dimensiones. Una dimensión es todo lo que tenga que ver con el cuerpo, ok, la materia. Por eso nosotros tenemos que estudiar la prosperidad. Nosotros estamos en un mundo material, ok. Y tenemos que estudiar cómo mantenernos en salud, porque además el cuerpo es la única carrocería que tenemos en esta vida. Después tenemos la parte del corazón, que son las emociones.
Entonces, en las emociones se meten las relaciones también. Y después viene la parte espiritual, que son la parte de la ética. Ahora, la parte del cuerpo sirve para manejarnos en esta vida. Tú con tus brazos es que conduces. Si eres carpintero, agarras el taladro, la sierra. Muchas profesiones tienen que ver con eso. El corazón es muy importante para mantener las relaciones sanas. De hecho, Daniel Goleman hace, no sé, como 15 años puso de moda lo de la inteligencia emocional. Como 9 inteligencias o más. Pero necesitamos manejar bien nuestro mundo emocional. Y lo espiritual, que es lo más invisible, es muy importante porque la conexión espiritual es lo que te hace dormir tranquilo. Entonces, en el colegio o en el sistema educativo a lo que más apostamos es a la parte material y corporal y muy poco le dedicamos, a no ser que alguien tenga interés en lo que es la parte relacional y espiritual. No digo que nada, pero relativamente poco. Y si queremos personas completas, nosotros tenemos que manejar la materia y lo corporal, manejar bien las emociones y manejar bien la parte ética y la paz interior. Debe ser millonario, pero en casa tienes un infierno. No te sirve. ¿De qué te sirve tener un hogar y tener buenas relaciones, pero no puedes pagar el alquiler o no tienes? Entonces, a lo que tenemos que ir es generar una integralidad de todos, de ocuparnos de esto y de esto y del otro. Y adicionalmente, lo que yo le añado es que nuestro mundo no es tan estático como en tiempos de Platón hace 2000 años, sino vivimos en un mundo muy cambiante, con lo cual esto lo pudiéramos poner en una burbuja que se llama el cambio. Y para manejar una burbuja que es el cambio, tenemos que evolucionar, con lo cual no solamente es bueno que manejemos las 3 dimensiones, sino además que manejemos el cambio. En otras palabras, hagamos el cambio dentro, la incertidumbre del cambio, lo metamos en nuestra zona de confort, que no es otra cosa que disfrutar el cambio. Y el idioma, muchachos, nos traiciona, porque cuando tú hablas con alguien, ese alguien te va a decir, no, Alejandro, es que últimamente hemos sufrido muchos cambios. Mi pregunta es, ¿por qué los sufres? ¿Por qué no los gozas? ¿Por qué no los disfrutas? O sea, tenemos que disfrutar el cambio porque solamente a través del cambio es que vamos a poder tener una vida, digamos, sustentables para un futuro que es incierto. Lograr un equilibrio en esas 3 dimensiones. Muy, muy bueno. Muchas gracias, Alejandro. Ya para ir cerrando, la pregunta de las melochas, o la situación de las melochas, el día post-COVID, ¿no? Suena así como que muy futurista. ¿Qué vendrá? Si todo va a ser igual, tenemos inquietudes de si se va a mantener el teletrabajo, cómo va a ser el ser humano en el futuro, ¿no? ¿Qué perfil de trabajadores vamos a tener que contratar? Y bueno, nos preocupa no podernos adaptar a ese nuevo regreso, ¿no? Entonces, vale la pena que sigamos insistiendo y ahí quería pedirte, Alejandro, ¿cuáles son tus recomendaciones o herramientas que nos puedas facilitar para prepararnos o anticiparnos en ese post-COVID? Sí, bueno, una herramienta personal y una herramienta profesional. La herramienta personal, revise sus creencias. ¿Qué es una creencia? Es un software mental. Tú puedes tener que te costó, bueno, pues, un Boloña, pero si el programa no es bueno o tienes un virus, la computadora no te va a dar el resultado que tú quieres. Entonces, lo mismo pasa con nuestras creencias. Yo le voy a decir una creencia. ¿Ok? Por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando. No es verdad. Porque la creencia te dice no cambies, apuesta a lo seguro. ¿Ok? Eso no es verdad. Por ejemplo, la creencia es que la peor diligencia es la que no se hace. A veces es verdad, pero muchas veces no es verdad. Ahorita la peor diligencia es la que se hace.
ejemplo, yo ahorita, como está el mundo, no quisiera ir ni a una discoteca, ni a un partido de fútbol, ni a un esto donde hay 20.000 infectados de coronavirus. Prefiero quedarme en la casa. Entonces, oye, hay muchas creencias que nosotros tenemos que hay que revisarlas, pero como no nos las hemos revisado, muchas veces las repetimos como mitos. Y no sé qué psicólogo dijo que el 95% de la población, 95% del tiempo, vive en piloto automático. Quiere decir que no nos cuestionamos las creencias. Y lo que sí va a ser seguro es que las creencias de aquí a 3, 6 meses, lo que sea, posiblemente van a ser diferentes que las creencias que hemos tenido en el pasado. ¿Ok? También voy a ponerte una clásica que los que hemos hecho algún curso juntos lo saben. Oye, la mayoría de la gente, si tú les preguntas el orden de los factores, te termina la frase, no altera el producto. Bueno, no es lo mismo ducharse y secarse que secarse y ducharse. Y como somos adultos, no es lo mismo ponerte protección y hacer el amor o hacer el amor y después intentar ponerte protección. No es lo mismo. Espérese 9 meses y verá que no es lo mismo. Pero como tenemos ese chip mental, entonces a cada rato decimos que el orden de los factores no altera el producto. De cajón que lo altera. De cajón que lo altera. Solo en álgebra no. ¿Ok? Entonces, Anaís, ahí lo que vamos a ver es que hay muchas creencias que nosotros tendremos que regenerar o ajustar un poco. Ese es uno. Segundo, necesitamos en la empresa nuevos liderazgos o liderazgos un poco diferentes. Y para tener liderazgos diferentes, necesitamos seleccionar diferentes. ¿Ok? Yo sé que ustedes en el Grupo Vargas, porque eso también lo hemos trabajado, son muy conscientes y además los quiero felicitar. De verdad, el grupo ha tenido también una cultura interna y un humanismo en tratar a la gente enorme y por eso me encanta trabajar con ustedes. Pero en general necesitamos reforzar los parámetros de selección. Yo tengo clientes que ahora están sufriendo. ¿Por qué? Porque a raíz del virus hay mucha gente que tiene que trabajar en la casa y no saben cómo controlarlos. Entonces, mi principal pregunta es, ¿por qué tú contrataste a gente que tienen que controlar? A estas alturas del mundo, tú vas a contratar gente que después tienes que controlar. ¿No es más fácil contratar gente, y la hay, muy buena gente, pero que además sean responsables, sean autorresponsables, autogestionables y que les puedas soltar las riendas si les pones buenos retos? Y no hace falta controlar, sino evaluar. Voy a ponerles un ejemplo. Tengo aquí un socio amigo en Medellín, un tipo brillante. Entonces, su está haciendo teletrabajo desde la casa. Y el liderazgo de la empresa, el líder o el jefe, que no sé si llamarlo líder, jefe o capataz, cada mañana les pone una reunión a las 7:30 y otra a las 5 de la tarde. Listo, ¿cómo crees que es la motivación de esa muchacha? Cero o negativo, lo trata como si estuviera allá, pero no está allá. Entonces, oye, tenemos que repensar esos liderazgos. Y para poder, o sea, tenemos que ir hacia un liderazgo servidor. Yo como líder tengo que apoyarte para que tú disfrutes, trabajes mejor, seas más productivo y todos seamos más rentables. Pero para eso necesitamos los ingredientes adecuados. ¿Y qué son los ingredientes adecuados? Son personas que aparte de lo profesional tengan pasión por su trabajo, les encante tomar autorresponsabilidad y les encante servir con una mayor productividad. Y eso es factible. ¿Te contesté, Anaís? Por supuesto, Alejandro, y eso hace mucho referencia a los 4 valores que declaramos para Grupo Vargas, que son pasión, integridad, simplicidad y espíritu emprendedor. Definitivamente no pierden vigencia, como esto ¿Puedo que nos decir, acabas acotar ahí de algo? mencionar.
¿Puedo acotar algo? El COVID, este virus, como le querramos llamar, vino a acelerar ese proceso de esto. Mira, quería acotar ahí algo y es sobre, bueno, todos los valores son extraordinarios y sobre todo el espíritu emprendedor. Miren, yo les dije que yo salí de casa y trabajo desde los 13 años, o me gano la vida desde los 13 años. Y también que hice carrera muy rápido y me nombraron gerente general para una organización alemana en Venezuela y yo tenía 27 años. A nivel mundial todo el mundo tenía ya canas, 45 para arriba. Y yo era un carajito de 27 años. Y mucha gente me preguntó, Alejandro, pero ¿cuál fue tu secreto? ¿Cómo tú escalaste tan rápido? ¿Cómo llegaste tan rápido? No sé qué. Y esa pregunta me puso a pensar muchísimo. Y la respuesta a la que yo llego es el espíritu emprendedor. O sea, yo he trabajado de mesonero, de chofer, de lo que tú quieras. Y siempre, siempre, siempre he trabajado como empleado, pero con mentalidad de empresario. A ver si me explico. En Alemania, una vez un amigo me dice, oye Alejandro, aquí están buscando chofer para repartir medicamentos urgentes en la farmacia. Yo estaba en Nuremberg, donde estudiaba. En la norte de Nuremberg tenía que repartir medicamentos en mi zona en 24 farmacias. Entonces, el primer día que llego, viene el alemán y me dice muy severo, mire, yo veo que usted no habla muy bien alemán, pero yo voy a ser muy honesto con usted y se lo voy a decir tan claro. Usted tiene que lograr la ruta en 2 horas y media. ¿Ok? Entonces, durante 3 días le voy a dar un instructor para que usted conozca mejor la ciudad, pero a partir del 4º día yo le exijo las 2 horas y media. Así que o se pone las pilas o pierde el empleo. Listo. Entonces, claro, yo necesitaba la plata. Yo a toda vaina le decía que sí. Entonces, por supuesto que puedo. Entonces, yo me metí como chofer y el primer día aprendí. Ya el segundo día, como soy irreverente, me pregunté, ¿cómo lo puedo hacer más simple? Y como a mí lo que me encanta no es cumplir las reglas, sino a mí, yo creo que la felicidad del ser humano aumenta cuando uno rompe una regla, no cuando las cumple. Entonces me metía por zonas, pero claro, como el carrito llevaba que medicina urgente, pues yo siempre andaba vacunado contra los policías. Bueno, para echarles el cuento corto, yo a los 10 días el trecho de 2 horas y media lo hacía en 1 hora y media. Y por supuesto se lo dije al jefe y pedí un aumento de sueldo. Pero, ¿qué significa eso? Que trabaje como trabaje, yo siempre trabajé como si la empresa fuera mía. Y ese es el amor propio que es bueno que le metan. Y si ustedes trabajan como si la empresa fuera suya, ustedes van a tener mucho éxito. Muchas gracias, Alejandro. Con gusto, con gusto. Oye, fue un Bueno, placer. para cerrar, quisiera citar antes de preguntas, ya les escribimos a los compañeros si tienen alguna inquietud, por favor, que le escriban por el chat. Quisiera citar algunos comentarios del aprendizaje que nos está dejando esta situación, Alejandro, y que expresaron muchos compañeros al llenar uno de ellos es valorar nuestra vida y salud, a nuestra ser mejores personas en lo presente. Tenemos otro también, esta situación ha roto mis esquemas, sobre todo en lo que tiene que ver con la planificación, tanto en lo personal como en lo profesional. Me ha enseñado a vivir cada hora como si fuera la última, a darle más valor a la familia, a los afectos, a aquello que no se puede comprar y sobre todo a pensar más en el otro. Incorporar a nuestras vidas, como lo veníamos haciendo, mejorar la planificación y administrar los recursos, tanto personales como familiares. El principal aprendizaje es valorar todo lo positivo que tenemos, vivir un día a la vez, ser más humanos y tener menos excusas. Y para cerrar, en lo personal cambiaremos nuestra forma de ser. En lo profesional nos incentiva a asumir retos no previstos. Muy buenas las reflexiones de todos nuestros compañeros y los que están participando. Me gustaría pues
que escribieran si tienen alguna inquietud, alguna pregunta adicional para Alejandro. La gratitud, un mensaje para mí, practicar diariamente por parte de Alexander. Ingrid, excelente conversatorio. Alejandro, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por ese cariño que nos tienes. Agradecida porque no costó que dijera sí para materializar este encuentro. Y de verdad complacida porque estoy segura que esto va a dar inicio a muchos encuentros adicionales. No sé si quieres dar algunas palabras para el cierre, Ale. Sí, hay una cosa que tenemos que superar con futuro. Voy a ser drástico. Imagínate que de aquí a 2 meses, por el dichoso virus o por un meteorito, este mundo se acaba. Ok, pregunta, ¿te gustaría saberlo? ¿Para qué coño lo vas a saber? Es mucho mejor vivir con la incertidumbre, pero tener fe que todo lo que nos pasa va a ir para bien. Sobre todo si cuidamos nuestro sistema inmunológico, si conectamos con nuestra seguridad interior y sobre todo si cada día nos proponemos aprender algo y salir renovados. Y ahí lo que nos va a ayudar realmente es el agradecimiento. Anaís, tú me conoces desde hace años que yo he sido trabajólico, yo tenía una agenda por 6 meses por adelantado ocupada y todo eso, y te digo, hoy en día que mi agenda es casi diaria, soy 20 veces más feliz y disfrutando cada momento. Y yo creo que así es la naturaleza, porque en la naturaleza el sol cada día nace en otro punto, en la naturaleza la luna cada día tiene otro tamaño y los mangos cada día crecen un poco. Y yo creo que eso es lo que podemos copiar. Y que por favor no se den mala vida y sobre todo no apuesten al esfuerzo. En la naturaleza no hay esfuerzo o casi no hay. Una tragavenado come 4 veces al año. No sé por qué el ser humano se propone hacerlo todo con sacrificio y esfuerzo. Disfruten la nota, disfruten la incertidumbre y agradezcan. Así como yo he disfrutado este conversatorio. Gracias. No, de verdad que tremendo regalo le estamos dando a nuestros compañeros, Alejandro. Creo que esto es parte de alimentar la celebración de mañana aquí en Venezuela, Día del Trabajador. Y bueno, me gustaría que todos abrieran sus cámaras ya para despedirnos. Alejandro, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Ay, con mucho gusto, con muchísimo gusto, de verdad, de corazón, lo disfruté. Espero convencerte que no me va a costar mucho seguramente para un segundo encuentro. Y No aguanto bueno, 2 pedidas, no aguanto 2 seguramente pedidas. Eres obediente, ¿no? Bien, bueno, para todos, muchísimas gracias por su participación. Feliz de tenerlos todos aquí. Esperemos que hayan aprendido muchísimo, que se lleven todos estos tips para beneficio personal y profesional. Y bueno, no me queda más que despedirles, agradecer y bueno, feliz Día del Trabajador para el día de mañana. Esperemos que tengan un feliz fin de semana. Recuerden tratar de mantener la rutina para distinguir cuándo es lunes y cuándo es domingo. Y bueno, un abrazo cálido, un abrazo virtual para todos. Y para ti, Alejandro. Muchísimas gracias. Con gusto. Cuídense mucho. Chao, chao.